Yo vengo a hablar de lo más terrenal. Ya Andrea y el doctor y Marshall les hablaron de la sospecha y supongo que si están acá es porque alguna inquietud tienen y ya de esto saben algo. A mí siempre me gusta como mostrar lo más, no lo más raro, porque en general son casos que terminan siendo típicos, pero con el diario del lunes tienen a lo mejor una historia que uno piensa que se podría haber sospechado antes, como cuenta Andrea, esta última paciente. Uno dice, una niña que supuestamente es sana, que tiene 3 episodios, que termina en terapia intensiva por pérdida, por deterioro del sensorio, hubiera sido ideal que ya la primera vez se haya pensado y se haya hecho un amonio. Seguramente, aunque la niñita haya sobrevivido, no se tenía un amonio alto. ¿No sobrevivió? Ah, bueno, si hubiera sobrevivido, hubiera quedado con un daño. O sea que es importante pensarlo cuanto antes mejor. La verdad que el amonio, aunque a nosotros nos parezca escaso y nos parezca un estudio de lujo, es un estudio sencillo que se podría hacer en cualquier lado y muy barato. Entonces está en nosotros presionar para que se haga. La realidad es que no hace falta una gran inversión para hacerla, solamente hace falta la decisión y después la dedicación de hacerla bien, ¿no? Bueno, este es el ciclo de la urea. Está situado en un mar metabólico, estas son todas las vías metabólicas, con lo cual a mí lo que me gusta de esta diapositiva es mostrar que ningún paciente va a ser igual al otro, porque yo tengo dentro del ciclo de la urea las conexiones con todas estas otras vías metabólicas que van a ser distintas en los distintos pacientes. Ni hablar que acá afuera hay un ambiente distinto. O sea que pensar que un paciente va a ser igual al otro es muy distinto a la dismorfología, en que hay un gen que se prende en un momento para formar algo y que si no está, a lo mejor todos los niños tienen, no sé, 6 dedos. Los que tienen ese problema. Acá no, es algo funcional y en lo funcional hay muchas cosas que influyen. Entonces, uno tiende a leer algo y decir, bueno, tiene que tener todo. Si no tiene esto, no tiene este problema. No, hay muchísimas cosas que influencian. Y lo contrario, a veces uno piensa, tengo nada más que esto, o tengo todo esto, puede ser solamente este problema. No, fíjense cómo está todo mezclado. Acá siempre hay que tener todo en cuenta. No es que uno tenga que saber todo, pero siempre saber que cuando las cosas son raras, igual pueden seguir siendo algo que yo estoy pensando y que a lo mejor lo descarté porque no es típico. Bueno, esto ya lo conocen. El ciclo de la urea está en todas las células. La posibilidad de hacerlo, después los tejidos se diferencian y el ciclo tiene la totalidad en el hígado y en el intestino y en los pulmones, algunas partes del ciclo. La mayoría ocurre dentro de la mitocondria y otra parte en el citoplasma. Pero hace falta que estén todos los distintos metabolitos del ciclo para que se complete. Y esto puede estar afectado porque falta alguno de estos metabolitos o puede estar afectado porque falta la energía para que se cumplan las distintas reacciones enzimáticas o puede estar afectado porque la célula, toda la célula, no solamente esta función, las otras funciones de la célula están deterioradas, por ejemplo, por una insuficiencia hepática o una infección hepática. Y también puede estar afectado porque hay alguna droga que interfiere en alguna de estos pasos metabólicos. O sea, hay muchas razones por las que esto puede estar deteriorado, pero no importa, siempre el común denominador es que el amonio, que es... Yo de acá no veo nada, pero bueno, voy a tratar de... Acá está el amonio. O sea, el objetivo principal del ciclo de la urea es excretar amonio. El amonio es normal que esté en el cuerpo a determinadas concentraciones. En una situación normal, los aminoácidos se absorben, circulan por sangre, el hígado hace el ciclo completo, forma urea que se excreta por riñón. El amonio va a llegar al cerebro, pero a unas concentraciones que el cerebro tolera y a esa concentración está adaptado para que no haya ninguna alteración a nivel del sistema nervioso. Pero cuando esto pasa, como uno sigue comiendo, pasa por el hígado, no se puede formar el ciclo adecuadamente, no se forma la cantidad de urea que hace falta para excretar la cantidad de amonio que está circulando, entonces va a circular más cantidad de amonio en sangre, va a subir las concentraciones de amonio en el cerebro y esto va a hacer que primero el bebé se sienta irritable, se sienta cansado, dormido, vomite a lo mejor, esos son los primeros síntomas y bueno, si uno deja que esto progrese, puede llegar
a la muerte. Entonces, es importante, como dijo Marshall, 100% de los pacientes van a tener algún síntoma neurológico. Lo que pasa es que nosotros tendemos a subestimar los síntomas neurológicos. Ustedes van a ver en los pacientes que yo presento, los dos tenían antecedentes de hipotonía, retraso madurativo, pero en las dos situaciones se había subestimado el tema. Bueno, está mucho enfermo, bueno, está desnutrido. O sea, siempre uno tiende a encontrar una razón. No, los chicos que están sanos no tienen ni retraso madurativo, ni están desnutridos, ni están mucho enfermos. Entonces es como que uno termina justificando un problema con otro problema que no le está buscando la causa. ¿Se entiende? Entonces, lo primero es que cuando las cosas no están bien, cuando el chico está enfermo o tiene afección del sistema nervioso y alguna otra cosa, o solamente compromiso del sistema nervioso, pensar que puede tener una causa metabólica que es tratable y sobre todo pensar en el amonio y hacerlo. Es la única forma de encontrarlo. El otro tema importante es la edad. Se tiende a pensar que si no es un recién nacido que está grave, o si no está grave, no importa cualquier edad, no puede ser un defecto de ciclo de urea. Eso es mentira. Sobre todo en Argentina, que no hay una alta sospecha ni alta detección, la mayoría de los pacientes que nosotros vemos son presentaciones tardías y atípicas. Entonces, pensarlo siempre, a cualquier edad. Este año nosotros tuvimos una paciente de 54 años con debut diagnóstico y una paciente de 19 años con debut diagnóstico. Y la verdad es que si no se hubiera pensado, esas pacientes jamás se hubiera puesto en los diagnósticos diferenciales un defecto de ciclo de urea. Bueno, esto es exactamente lo que presentó Marshall antes. Bueno, vamos a los pacientes. Esta es una niña de 15 meses que fue derivada al hospital italiano para trasplante hepático por falla hepática aguda. La verdad es que la suerte que tienen los pacientes que tienen falla hepática es que les miden el amonio. Cuesta a veces pensar cuando el amonio está alto y hay falla hepática que puede haber una causa que justifique las dos cosas. En general uno tiende a pensar, tiene falla hepática, por eso tiene amonio alto y no busca etiología. Por suerte, acá, además de virus y además de tóxicos y además de hepatitis autoinmune, se pensó en causas metabólicas. Entonces, ni bien entró la chica, se tomaron muestras para los laboratorios que contó Andrea recién. Y lo que nosotros hacemos, y la verdad es que nos ayuda mucho, es hacer un interrogatorio muy exhaustivo de los pacientes. Estos pacientes, en general, en el interrogatorio está la clave del diagnóstico. La dieta siempre es anormal. Esta chica tiene 15 meses, con lo cual todavía no tiene capacidad de seleccionar tanto la comida. Pero sí, en una chiquita obesa, con una talla alta, no era desnutrida, comía mucho, no había introducido casi semisólidos, tomaba exclusivamente leche. Y en el interrogatorio lo que nos llamaba mucho la atención es que tenía un retraso madurativo, a pesar que nadie lo había mencionado. La chica tenía 15 meses, se sentaba, pero no gateaba, no deambulaba, no tenía una interacción normal no buscaba expresarse, aunque no tuviera palabras, y era como irritable, llorona, era esos chiquitos que mientras vos estás ahí, y cuando le preguntamos a la mamá tenía 3 hijas más grandes, y esta chiquita era claramente llorona, o sea, era insoportable básicamente. Bueno, tenía un aumento de transaminasas muy importante y tenía este antecedente que era la primera vez de 3 semanas antes haber empezado con episodios de vómitos así recurrentes. Primero se asumió como una gastroenteritis, como persistía y tenía tendencia al sueño. Bueno, finalmente le hacen un laboratorio donde encuentran las transaminasas muy aumentadas, la falla hepática, y la derivan. Cuando llega al hospital, se hace un laboratorio, tenía las transaminasas muy aumentadas, tenía un poco de falla de función hepática, el QUIC bajo y la albúmina un poco baja. Tenía un ácido láctico alto, que esto es importante para mí, cuando hay falla hepática el ácido láctico puede aumentar. Pero en general, por lo menos en los pacientes que yo vi con presentación tardía de efecto de ciclo de urea, en general tienen el láctico un poco alto, lo cual confunde, porque muchas veces se pensó en enfermedad mitocondrial, y la enfermedad mitocondrial no tiene un tratamiento igual a un defecto de ciclo de urea y tiene mucho menos posibilidades de tratamiento. Entonces, la verdad es que por más que uno vea un láctico alto, el láctico es un marcador citoplasmático.
en un citoplasma que no funciona bien, el láctico aumenta. Entonces no importa si está bloqueado el ciclo de la urea y lo afecta o si primariamente es un defecto en la mitocondrial o en la fosforilación oxidativa. Si el láctico está alto, no descartarlo, no ir para otro algoritmo. El problema es ese, que en los algoritmos, como decía Andrea, cuando uno dice láctico alto se va para otro lado. Y la realidad es que los defectos del ciclo de la urea pueden tener láctico alto. No va a tener un láctico de 30, pero un láctico aumentado sí. Y tenía un amonio elevado. Un amonio elevado, no terriblemente elevado, pero bueno, elevado. O sea, hubiera podido ser por la falla hepática, un amonio de 230, no. Por suerte, como la historia de la chiquita irritable permanentemente desde muy chiquita, le hicimos los laboratorios que contaba Andrea, o sea, le repetimos el amonio. Siempre nosotros antes de asumirlo lo repetimos y esa muestra nos tomamos el trabajo de hacerla en un laboratorio que sabemos que es confiable. Nos ocupamos de transportarla en hielo, de tomarla de forma adecuada, porque una de las primeras cosas con el amonio alto, en este caso ella estaba, o sea, con falla hepática y se justificaba y somnolencia y vómitos, pero a veces aparece en screening de retraso madurativo un amonio alto y a veces es una falla de técnica. Entonces siempre antes de asumirlo es mejor repetirlo urgente, o sea, es como una hipoglucemia el amonio alto, es la misma idea, o sea, si está alto, ese mismo día se va a una guardia de un lugar confiable y hace un amonio nuevo, no un mes después, porque no consiguió turno, porque la verdad que uno pierde la ventana del tratamiento. Le hicimos unos aminoácidos y le hicimos orótico en orina. Se puede hacer, como decía Andrea, si uno no tiene orótico específicamente cuantitativo, puede hacer unos ácidos orgánicos y ver si está presente y después a lo mejor lo cuantifica. Bueno, por suerte, para nosotros, ella en los ácidos orgánicos, acá lo importante fue que la muestra se tomó el primer día, antes de que la chica se ayune, se ponga un flujo de glucosa, antes que se trate, se tomó la muestra. ¿Por qué? Porque era un día de semana, porque estaba en el hospital italiano, porque nos cruzamos a los hepatólogos por el pasillo el mismo día. La verdad que tuvo suerte, porque muchas veces no pasa esto. Muchas veces está unos días hasta que las cosas no cierran y entonces cuando uno va a tomar las muestras, a lo mejor la ventana de laboratorio, como contaba Andrea, se fue. En los casos más leves esto pasa más frecuente. Entonces uno va, lo estudia, no aparece nada muy grave y entonces ahí los médicos, que además pasa esto, porque como es una área áspera, lo más fácil es decir que no decir que no lo tiene, lo más fácil es cerrar esa ventana. Entonces uno dice, le hice los laboratorios, están normales, no tiene algo metabólico. Y un laboratorio negativo no excluye algo metabólico, sobre todo si no fue, o sea, si yo estoy segura que las muestras se sacaron a la hora que la paciente ingresó con todos los síntomas, bueno, puedo estar más segura, siempre que haya pensado en la enfermedad adecuada, porque puede haber otra cosa metabólica que no estoy testeando con estos laboratorios. Pero bueno, ella fue sacada adecuadamente, tenía un marcado pico de ácido orótico, tenía los aminoácidos en plasma, disminución de citrulina y aumento de glutamina. La glutamina es como la hemoglobina glicosilada del amonio, es como la alanina del láctico. Cuando yo veo glutamina elevada, pienso que ella tenía una hiperamonemia anterior, con lo cual no va a ser un defecto de la técnica de extracción. La disminución de citrulina, bueno, claramente ella pensaba en un defecto proximal antes de la síntesis de citrulina. Tenía leve disminución de arginina y el resto del laboratorio era normal. No tenía otros ácidos orgánicos patológicos. Bueno, entonces este cuadro es el cuadro de siempre. Para mí, cuando uno empieza con esto, ya empieza como a dar ganas de salir corriendo, pero es bastante simple porque lo importante primero es el amonio. Esto para mí es lo que todo el mundo tiene que saber y hacer. Pedir, digamos, sospechar y pedir. Una vez que el amonio está alto, ahí siempre uno tiene tiempo de juntar las muestras y después comunicarse con alguien que te diga exactamente qué hacer y en dónde. Pero si no, aminoácidos orgánicos, ya con esas dos cosas, y si podés acilcarnitina, estás cubriendo la mayoría de las cosas. Con los aminoácidos, glutamina alta, como les decía, si hay amonio alto crónico, la glutamina va a estar alta. Si la paciente ya está tratada o tiene una forma muy leve, puede ser que no. La citrulina en los defectos proximales está disminuida, en los más distales está alta y en la citrulinemia es la citrulina que despeina. Se diferencia en general la citrulinemia tipo 1 con valores arriba de 500 y la tipo 2 a lo mejor más bajo, pero esto es, o sea, ¿cuándo sospechar? Y en la acidemia arginiosuccínico, que también puede aumentar la citrulina, pero menos.
Y después, bueno, hay algunos aminoácidos específicos. La argininemia tiene la arginina elevada, el arginino succínico, en la acidemia arginino succínica es patognomónico. Y el orótico, que a partir de acá, en general puede estar elevado, pero cuando está marcadamente elevado, uno piensa en ornitin transcarbamilasa. En nuestra paciente, entonces, teníamos amonio alto, teníamos citrulina baja y teníamos orótico alto. Con lo cual, alta sospecha de que sea un déficit de ornitin transcarbamilasa. Es una mujer, que también tienen presentaciones más tardías, porque es la única enfermedad esta ligada al X. Entonces, tenemos el problema enzimático acá, con lo cual no puedo fabricar citrulina, la citrulina va a estar baja. Las tomas de muestras, Andrea ya lo remarcó, pero es muy importante el momento de la toma de muestra. Nadie se va a equivocar si toma un plasma, un filtro y una orina. No importa, después se tira. Nunca está mal. Siempre es mejor tomarlo y no importa tanto dónde se guarda. Ideal en la heladera, si es en el freezer también puede ser. Pero aunque sea, hay que tomarlo. Es mejor equivocarse y que la muestra después no sirva porque la tomaste que no haberla tomado. Este es un paso más cerca. Ahí después esa muestra vas a aprender cómo guardarla para la próxima vez. Bueno, queríamos tener un diagnóstico de certeza, aunque bioquímicamente ya estábamos cerca. Le hicimos un estudio molecular y la paciente tiene una variante, ella tiene un cromosoma X, o sea, que es hemicigota, tiene una mutación en el gen de ornitin transcarbamilasa que es patogénica. Acá habla de significancia incierta porque es una variante nueva, pero estudiamos a la mamá y la mamá es negativa, con lo cual es una variante de novo, tenemos la parte clínica y además fisiopatológicamente pareciera como que es patogénica, o sea que la asumimos como la causa de su déficit de ornitin transcarbamilasa. Bueno, empezamos el tratamiento. Estos dibujitos están reemplazando algo que yo había puesto, pero bueno, no es que parecen raros. Bueno, empezamos el tratamiento. Ella tenía citrulina baja. Como decía Marshall, es muy importante completar el ciclo. Primero porque al no poder sintetizar ni citrulina ni arginina, se convierten en aminoácidos esenciales que son muy importantes para las funciones del cuerpo. O sea que hay que suplementar citrulina idealmente. Si no, uno puede suplementar arginina, pero nos vamos a seguir quedando con baja citrulina. Y esto lo que hace además va a ser cerrar el ciclo, o sea, algo que se llama tratamiento anaplerótico, y hacer la síntesis de urea a partir del aminoácido que nosotros damos, y aunque sea, se lleva una molécula de amonio. Entonces la suplementamos, le restringimos las proteínas, le pusimos barredores de amonio, y la chiquita la verdad que anduvo súper bien. Espera. Bueno, este es en los laboratorios con el tratamiento. Empezó con benzoato, pues no tenía ni valores muy altos, o sea, pensamos que era una paciente que era relativamente fácil de tratar, y la verdad que respondió muy bien. Estos son el laboratorio inicial, las transaminasas muy elevadas a las 48 horas de tratamiento. Esto fue prealta, ya casi había normalizado, los lácticos también se normalizaron, los amonios se normalizaron, y bueno, estos a los 7 meses después el laboratorio está totalmente normal. Estos es el coagulograma, que yo les contaba que cuando el amarillo es el amonio y el azul el coagulograma. Cuando el amonio estaba elevado, la función hepática estaba disminuida. Y a partir de ahí, el amonio estuvo siempre en valores normales y la coagulograma normal. Estas son las transaminasas, que lo mismo pasó, y esta es la albúmina. O sea, la albúmina lo mismo, había descendido cuando el amonio subió, y desde que está tratada, la albúmina es completamente normal y el amonio también. Después otro paciente, entonces con esa chiquita la sospecha clínica, buscar el amonio, no justificar por la insuficiencia hepática la hiperamonemia y hacer un interrogatorio muy exhaustivo. Las madres de estos chicos generalmente se sienten mal porque sienten que hay cosas raras en los pacientes y que ellas lo están buscando un problema. Y entonces en general no cuentan estas cosas. Hay que ir y preguntarlo. Y bueno, este niñito se internó a los 9 meses con antecedentes de vómitos cíclicos, era varón, tenía vómitos cíclicos, sí, hipotonía y retraso madurativo. Y la verdad es que no se había estudiado para nada metabólico, ni parecía algo funcional por la historia que tenía de vómitos y de algo progresivo. Tenía una historia de muy mal progreso de peso y rechazo a la alimentación. No comía nada, básicamente. Se hizo un laboratorio, tenía también transaminasas aumentadas, un amonio elevado, pero no tanto. O sea, un varón con un amonio de 2,18, yo no sé si hubiera pensado
porque uno piensa más en OTC, en una presentación tardía. Tenía también bueno, este fue un tema, porque este paciente cuando entró se hicieron laboratorio 48 horas después, y el laboratorio, salvo las transaminasas, todo el resto fue normal. Pero nosotros, la verdad es que respondió muy bien, le pusimos el tratamiento desde el principio, respondió muy bien, la falla hepática normalizó con la restricción proteica y bajando el amonio. Entonces insistimos y después hizo, bueno, esto es lo que, esperen, porque esto vino después en realidad, esta es la evolución, o sea, le pusimos restricción proteica y ya estaba bien, o sea, ni una infección, ni una hepatitis autoinmune, o sea, tóxicos negativos, van a mejorar totalmente el laboratorio en pocas horas. Este fue su primer episodio y a partir de ahí lo empezamos a seguir y empezó a volver con episodios recurrentes. O sea, cada vez que volvía con vómitos de estos que había tenido, nosotros le hacemos un laboratorio y acá está el coagulograma. Como ven que cada vez que el amonio sube, el coagulograma bajaba, ¿no? En el episodio número 3 logramos que se hagan las muestras en el momento de crisis y ahí es donde aparece el orótico elevado, la citrulina baja. Entre episodios el laboratorio era normal. Y el chico estaba bastante comprometido, no parecía que... bueno, esta es la albúmina, lo mismo. Fíjense, cada vez que sube el amonio, baja la albúmina. O sea, los picos se juntan, miren acá, enseguida. Esto a nosotros nos interesó mucho porque hay un trabajo de este año que hicieron, ahora están buscando trastorno del ciclo de urea en pacientes con insuficiencia hepática. Y encontraron un porcentaje alto, o sea, que la presentación era una insuficiencia hepática, no los síntomas neurológicos y algo de elevación de transaminasas, mala función. Entonces se hizo un trabajo en que sacaron hepatocitos y les expusieron a altas dosis de amonio. Y vieron que a las 48 horas los hepatocitos bajan la función, o sea, dejan de sintetizar, disminuyen la síntesis de albúmina y de factores de coagulación. Con lo cual se empezó a pensar que el amonio en sí puede ser hepatotóxico y puede ser lo que, o sea, no que la falla hepática de hiperamonemia, sino que esto se perpetúa también, el amonio da falla hepática. Y entonces uno entra como en este círculo en el que no sabe cuál es el huevo y la gallina. Con lo cual, cualquier falla hepática aguda sin causa clara, no una hepatitis B típica, pensar en que hay un trastorno del ciclo de la urea atrás. Y fíjense esto, que cada vez realmente que sube el amonio, la falla baja, la función hepática baja, enseguida, o sea, a las 48 horas ya se ve. Y acá ven que las transaminasas subieron al principio, después nunca más, o sea, no había signos de hepatitis, pero las funciones se afectaban. Bueno, este es el último paciente, creo que hay otro, pero el otro es más típico. No, sí, quería. Esta es una niña de 12 años que consultó por una paraparesia espástica. O sea, en realidad viene hacía un año y pico que había tenido un traumatismo, se cayó de una escalera, a partir de ahí empezó con dolores en miembro y tenían dificultades en la marcha. Nada más, tenía buena función escolar, tenía una dieta selectiva, pero era como estas que son picky para comer, que la mamá dice es difícil, no come nada, pero no había algo que uno podía detectar que realmente no comiera, y tenía laboratorios, imágenes de rutina normales. Le pedimos un laboratorio pensando en paraparesia espástica, uno de los diagnósticos diferenciales es argininemia, la verdad que lo pedimos porque había venido metabolismo, y tenía una elevación muy significativa de arginina en los rangos para argininemia. Todo el resto de los aminoácidos era normal, el amonio era normal, el láctico normal, y una confirmación molecular de argininemia. Con el tratamiento, la verdad es que mejoró bastante. Bueno, y acá estaríamos entonces, lo único que tuvo esta paciente fue arginina elevada. Era una presentación tardía, el amonio era normal, no sé si en algún otro momento cuando está enferma tendrá un amonio elevado, pero... bueno, acá es donde el déficit enzimático y aumenta la arginina. Y el resto de los aminoácidos no estaba afectado. Bueno, y este es el último paciente, esta es una de las adultas que les conté. La otra falleció, con lo cual no la quiero contar, pero esta se detectó más a tiempo, la otra ya estaba en terapia intensiva y está reportado que los adultos cuando empiezan el tratamiento no responden igual que bien que los chicos. Seguramente hay una adaptación del cerebro a estos niveles altos de amonio, o no sé, la verdad esa es mi hipótesis, pero les cuesta más adaptarse al tratamiento y a la nueva bioquímica. Esta es una chica de 19 años
que a nosotros nos la deriva la pediatra, que por suerte había tenido episodios recurrentes de hiperamonemia secundario a ácido valproico. Es una niña que empezó con síntomas psiquiátricos a los 7 años. Claramente no es normal que nadie tiene que empezar con síntomas psiquiátricos, pero menos a los 7 años. Y desde ahí fue seguida y nunca etiológicamente estudiada. O sea, diagnóstico de esquizofrenia y múltiples drogas y mala evolución. En los últimos 2-3 años se había probado ácido valproico y había hecho recurrencia de episodios de somnolencia, encefalitis. Por el ácido valproico se había pedido el amonio, pero siempre fíjense que hay otra cosa que hace pensar en el amonio. O sea, en general no es la chica está encefalopática y hago un amonio, es con falla hepática, con valproico, con... le hacen y había tenido como 5 episodios con internación y nunca, siempre pensando que era el valproico, le sacaron el valproico, seguía con los episodios, igual siempre se seguía pensando que era por el valproico y por suerte la pediatra dijo, bueno, esto no es normal y la mandó. Pero y bueno, le hicimos un laboratorio, la chica tenía un pelo muy raro, o sea, tenía muy poco pelo, pero como tenía síntomas psiquiátricos, uno pensaba, bueno, tenía la verdad cara de loca, pobre, pero el pelo era una cosa así parado. Y bueno, le hicimos un laboratorio y ya estaba, hacía como 3 meses que no tenía valproico, el amonio seguía elevado, no muy elevado, pero elevado. Le hicimos aminoácidos, tenía leve disminución de citrulina, leve. Y le hicimos ácidos orgánicos y ahí sí, por suerte, tenía un moderado pico de orótico, que no es algo que uno ve. Siempre hay que pensar en falsos negativos, ¿no? El orótico puede estar en un defecto de mitocondria, uno puede pensar otras cosas, pero bueno, amonio alto, síntomas psiquiátricos, orótico presente, citrulina en el límite inferior, la verdad que era como para seguir pensándolo. Láctico normal, y ahí le hicimos un test de alopurinol, que es medio pasado de moda, pero para este tipo de pacientes la verdad que sirve. Le dimos una dosis de alopurinol y hicimos 4 muestras de juntar la orina de 24 horas y la mandamos al laboratorio. Ah, no, mentira, se hizo en el hospital, creo. Y bueno, y dio súper positivo. O sea, el alopurinol, el orótico aumentaba mucho posalopurinol, con lo cual nuestra sospecha es que tiene un déficit de ornitin transcarbamilasa con una presentación de síntomas psiquiátricos cuando el cerebro está organizado. O sea, una presentación, en realidad es un poco más tarde, más de adolescentes. Ella empezó temprano, pero empezó con síntomas de rabietas y mal comportamiento y bueno, y empezó después con alucinaciones visuales. Cualquier tóxico exógeno da alucinaciones visuales, bueno, los endógenos también pueden darla, y ahí se diagnosticó con esquizofrenia y empezó, bueno, y así, pobre chica. Hay otra cosa de la historia alimentaria, es que era obesa, comía todo el día hidrato de carbono. No restringía proteínas específicamente, no es que la madre te decía no come carne, pero sí comía mucho y buscaba calorías, digamos. Bueno, nuestros objetivos clínicos, de esto ya van a hablar después de tratamiento. Entonces, importante para recordar. Primero, cualquier edad. Como decía Marshall, 74 años, una paciente, primer episodio. Nuestra paciente, la que falleció este año, 54 años. O sea, la verdad es que tenía una historia desde la adolescencia, de una mala adolescencia. La madre, que era la que contaba la historia, dice que eran 2 hijos. Un hijo estudió abogacía, hizo una familia, una persona que trabajaba exitosa. Nuestra paciente, a la adolescencia empezó a escaparse, a portarse mal, no poder estudiar, o sea, la retaban, no sé, nunca se pobre, ¿no? Vamos a todos a ir a pensar que nuestros adolescentes no van a tener amonio alto, pero se iba de la media, digamos. Bueno, nada, después decían que era alcohólica. La verdad es que si vos mirabas no era una persona alcohólica, sí consumía alcohol, pero no tanto. Tuvo una hija, pero de una pareja casual. Nunca pudo trabajar, nunca pudo estudiar, terminar el colegio, nunca pudo formar una familia. La hija te contaba todos los proyectos que empieza, o sea, era una persona que claramente era distinto a su par hermano, digamos. Habían tenido la misma educación, el mismo ambiente. O sea, era realmente distinta. Y bueno, y acá en terapia intensiva llegó con 580 de amonio. También, como tenía algo de falla hepática, se lo hicieron, si no, no se hubiera pensado. Era un episodio confusional, este era el ingreso, secundario alcoholismo.
Y cuando vos preguntabas, no había ingerido alcohol, el alcohol era negativo, pero seguían pensando, o sea, que el hígado era por el alcoholismo, que la confusión era por suerte le hicieron amonio, por suerte se consultó, pero bueno, igual anduvo mal. Bueno, entonces cualquier edad, cualquiera. El recién nacido lo pensamos, todos los demás hay que empezar a pensarlos más. Síntomas que no tienen etiología conocida. Es importante que el nombre que nosotros le damos no siempre es la etiología. No sé, insuficiencia hepática aguda, encefalopatía progresiva. Eso es una descripción clínica, no es la causa. ¿Por qué la tiene? Ustedes hagan ese ejercicio todo el tiempo. Cada vez que ven un paciente, ¿por qué tiene esto que tiene? O sea, vómitos recurrentes no es un diagnóstico. O sea, es lo que le pasa. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene los vómitos recurrentes? Siempre hay una razón. La gente no hace las cosas porque quiere, las hace porque no puede evitarlas, digo. La recurrencia de los síntomas, una vez que se interne con encefalopático o con vómitos incoercibles. Ahora, si esto pasa sistemáticamente, hay algo más allá de las casualidades de la vida que hacen que esta persona tenga estos síntomas. Mejoría entre síntomas, esto es importante, no que esté, pero ahora está perfecto, ¿viste? Cuando vos vas con el orótico que tuviste o algo y te dicen, no, pero está perfecto ahora, debe ser un error. No, no importa, puede estar perfecto en el medio. La historia familiar a veces ayuda, algún hermano con clínica o un pariente varón que haya fallecido, a lo mejor de algo que te dicen, no, pero no tiene nada que ver, fue una neumonía. Bueno, a lo mejor estaba taquipneico, el chico anduvo mal y se asumió como una neumonía. La historia alimentaria, eso hay que preguntarlo, nadie te cuenta que la hija come solo papa, por ejemplo. Hasta que uno no lo pregunta, no te lo cuentan porque además se sienten mal los padres cuando los hijos son difíciles para comer. Los laboratorios pueden ser sugestivos o no, a veces son normales. Hay que seguir pensando cuando uno tiene alguna de estas cosas atrás. Y la asociación entre dos síntomas. Muchas veces te dicen, no, tiene retraso madurativo y vómitos, o desnutrición y alteración de la marcha, no sé, cosas que vos decís, no, pero hay dos grupos estudiándola por dos cosas distintas. Siempre hay que tratar de ser unicista y pensar que hay algo que causa las dos cosas. Bueno, ahí está.